Me llamo Lucas, y lo que voy a compartir con ustedes no es fácil de decir. Durante años, viví con absoluta certeza en mi fe. Dediqué mi vida a la iglesia, guiando a las personas en su camino espiritual, consolando a quienes se encontraban en sus últimos momentos y predicando sobre la paz eterna que nos aguardaba después de la muerte. Creía que, cuando llegara mi hora, abrazaría esa paz, rodeado de la luz divina y la certeza de la salvación. Pero cuando llegó ese momento, lo que experimenté no se parecía en nada a lo que había predicado durante tantos años. La transición entre la vida y la muerte destrozó todo lo que creía saber. No me recibió la calidez, ni los ángeles, ni la serenidad que siempre había imaginado. En cambio, me encontré en un vacío tan vasto y absorbente que desafiaba toda lógica. Un espacio donde el tiempo y la materia ya no existían. No comparto esta historia para infundir miedo, ni para desafiar la fe en sí, sino para abrirles los ojos a una verdad a la que estuve ciego durante tanto tiempo. La realidad que encontré estaba más allá de mi comprensión, pero era tan real como el aire que ahora respiro. Me obligó a cuestionarlo todo: mis creencias, mis enseñanzas y mi propia relación con el mismo Dios al que había dedicado mi vida. Los guiaré a través de cada momento, cada pensamiento y cada revelación que se desplegó ante mí. Verán lo que yo vi, sentirán lo que yo sentí, y quizás al final de este testimonio comprendan por qué me enviaron de regreso. Hay cosas que deben saberse, verdades que se han pasado por alto y decisiones que cada uno de nosotros debe tomar antes de que sea demasiado tarde. Esta no es solo mi historia, es una llamada de atención. Si crees saber qué hay más allá de la muerte, si crees que solo los rituales y las tradiciones te salvarán, te pido que escuches con atención, porque lo que encontré tras mi último aliento fue algo que nunca esperé, y lo cambió todo. Acostado en la cama del hospital, sentía cómo mi cuerpo se debilitaba. Cada respiración era una lucha, cada latido, un susurro que se desvanecía. Mi familia me rodeaba, sus manos apretando las mías, sus oraciones susurradas llenaban la habitación. Había visto esta escena innumerables veces, otros al borde de la muerte, esperando su último momento. Los había consolado, les había asegurado que más allá de este mundo se encontraba la paz eterna. Pero ahora, al acercarse mi momento, una extraña inquietud se apoderó de mi alma. No era miedo a la muerte en sí. Hacía tiempo que aceptaba que mi hora estaba cerca, sino algo más profundo, algo tácito, que me roía el corazón. La habitación estaba tenuemente iluminada. El pitido de los monitores se hacía cada vez más lento, fusionándose con los sollozos apagados de mis seres queridos. Mi cuerpo flaqueaba, pero mi mente permanecía lúcida. Recité en silencio las oraciones que conocía desde la infancia, esperando sentir ese abrazo divino, la calidez de la presencia de Dios guiándome a casa. Sin embargo, en lugar de consuelo, sentí un vacío desconocido. Era como si me faltara algo vital, algo que había pasado por alto toda mi vida. Mi mente revoloteaba por los recuerdos de mis años en la iglesia, de sermones predicados, de confesiones escuchadas, de las incontables horas dedicadas a enseñar a otros sobre la fe. Pero al reflexionar, una revelación se apoderó de mí como una sombra fría. Nunca me había cuestionado realmente si conocía a Dios o si simplemente sabía de Él. Mi respiración se volvió más superficial y las voces a mi alrededor se difuminaron en un zumbido distante. El velo entre este mundo y el siguiente se estaba desvaneciendo y sentía que me desvanecía. Una oleada de emociones me invadió. Paz, tristeza, anhelo, pero también una persistente incertidumbre. ¿Estaba realmente preparada? ¿Había sido mi fe real? ¿O simplemente había seguido las tradiciones, confundiendo obediencia con relación? Estos pensamientos chocaban en mi interior mientras la oscuridad se cernía sobre mí, y ya no podía luchar contra lo inevitable. Entonces, llegó el momento. El mundo a mi alrededor se disolvió en silencio. Ya no había dolor, ni pulmones que luchaban, ni corazón que latía. Esperaba luz, esperaba ángeles, esperaba la paz abrumadora que tantas veces había descrito a quienes buscaban consuelo. Pero en cambio, solo había nada.
Un vacío vasto e infinito me envolvió por completo, extendiéndose más allá de mi comprensión. Sin calor, sin presencia. Solo un vacío tan profundo que parecía borrar mi existencia misma. Intenté moverme, hablar, extender la mano, pero no había nada que alcanzar. Flotaba en este abismo informe, ingrávido, sin pensamientos, pero aún consciente. No había tiempo, ni sensación de pasado ni de futuro, solo un presente infinito. Al principio, creí que era una especie de transición, un pasaje temporal antes de alcanzar el cielo. Pero mientras el vacío se extendía infinitamente ante mí, un pensamiento escalofriante me invadió. ¿Y si esto era todo lo que había? Y entonces, no estaba solo. Al principio, fue solo una sensación, un cambio en el aire, aunque no había aire en absoluto. Una presencia se cernía más allá de mi percepción, algo que observaba, algo que esperaba. Sombras parpadeaban en los límites de la nada, indistintas pero innegables. Me esforcé por concentrarme, por comprender qué estaba sucediendo, pero cuanto más lo intentaba, más denso se volvía el vacío. La presencia se hacía más fuerte, y con ella, una verdad inquietante se instaló en lo profundo de mi alma. Siempre había creído que la muerte traería claridad inmediata, que sabría, sin lugar a dudas, cuál era mi posición ante Dios, pero en este vasto e insensible vacío, no sentía nada de Él. Y por primera vez en mi vida, la posibilidad me golpeó con una fuerza insoportable. Había vivido toda mi vida creyendo que estaba lista, solo para descubrir que no lo estaba. Me dejé llevar por el vacío, consumido por el silencio. No había tiempo allí, ninguna sensación de movimiento o quietud, ningún punto de referencia al que aferrarme. Mi mente buscaba desesperadamente algo, cualquier cosa, a lo que aferrarme, pero no había nada. Nunca había imaginado una muerte así. Había hablado del cielo, de la paz, del abrazo divino, pero todo lo que encontré fue vacío. ¿Me habría equivocado? ¿Habrían sido en vano mis años de devoción? Estos pensamientos oprimieron mi conciencia como un peso insoportable. Mi alma, despojada de las ilusiones a las que me había aferrado, quedó expuesta a una realidad que no podía comprender. Entonces, algo cambió. El silencio permaneció intacto, pero una presencia emergió de la nada. Al principio fue sutil, una fuerza invisible que presionaba los límites de mi conciencia. No me traía calor ni consuelo, solo una gravedad profunda y sofocante. No estaba solo, pero lo que me había acompañado en este abismo no era de Dios. Una tenue niebla comenzó a arremolinarse a mi alrededor, su movimiento lento y deliberado, como si siempre hubiera estado allí, esperando. Mis instintos me gritaban que corriera, que me escondiera, pero no tenía cuerpo, ni suelo bajo mis pies, ni voz para gritar. Estaba completamente impotente. Unas siluetas titilaban en la niebla, al principio borrosas, moviéndose como sombras contra una pared, pero al concentrarme, se hicieron más nítidas. Figuras oscuras y alargadas, inmóviles en el vacío. No se acercaban a mí, pero podía sentirlas acercarse. Mi mente se tambaleaba presa del pánico. ¿Quiénes eran? ¿Eran almas perdidas, atrapadas como yo? ¿O eran algo mucho peor? Me había pasado la vida predicando sobre el cielo y el infierno, sobre el juicio y la redención, pero nunca había considerado realmente lo que les esperaba a quienes se encontraban al borde del precipicio, inseguros, desprevenidos. Entonces vinieron las voces. No hablaban en voz alta, pero las oía en mi interior. Palabras susurradas, superpuestas, cada vez más fuertes, más insistentes. Acusaciones, declaraciones de fracaso. Hablaban de mi vida, de mi ministerio, de los innumerables sermones que había dado, y me planteaban una pregunta que no podía responder. ¿De verdad lo conocías? No era curiosidad, sino condenación. Una voz que sabía la respuesta, antes de que yo pudiera siquiera formularla. Mi alma tembló bajo el peso de la comprensión. Había pasado décadas estudiando las Escrituras, guiando a otros, siguiendo la tradición, pero ¿había conocido alguna vez realmente a aquel a quien decía servir? La desesperación se apoderó de mí. Tenía que escapar, tenía que liberarme de este tormento. Clamé a Dios, suplicando liberación, pero no surgió ningún sonido.
Mis oraciones, antes tan seguras, ahora se desvanecían antes de siquiera tomar forma. La niebla se espesó. Las figuras se acercaron y los susurros se volvieron ensordecedores. Por primera vez, el verdadero terror se apoderó de mi ser. Si esto era la muerte, si esto era lo que me esperaba, entonces todo lo que había creído era una mentira. Mi fe había sido una ilusión, mis enseñanzas, palabras vacías. Y entonces, justo cuando la oscuridad amenazaba con consumirme, algo cambió. Una luz, débil al principio, como el primer resplandor del amanecer, atravesó el vacío. No era cálida ni reconfortante, pero contenía una presencia más poderosa que cualquier otra que hubiera conocido. Los susurros se alejaron, las figuras vacilaron. La niebla tembló como si estuviera atada por una fuerza invisible. Y en ese instante, por primera vez desde que crucé hacia la muerte, sentí algo más allá del vacío sofocante. Sentí autoridad. La luz se expandió, disipando las sombras. Me volví hacia ella, desesperado, anhelante. Algo en lo profundo de mí la reconoció. No por la doctrina ni por la enseñanza, sino por algo mucho más antiguo, mucho más real. Era la presencia de aquel de quien había hablado toda mi vida, pero nunca había conocido realmente. Y al caer de rodillas, con el alma desnuda ante él, escuché su voz, no condenando ni acusando, sino planteando la pregunta más profunda de mi existencia. ¿Me conoces? El peso de sus palabras me destrozó. No se trataba de un desconocido, sino de alguien que siempre había estado ahí, esperando, observando, una voz sobre la que había predicado, cantado, a la que había orado. Pero, ¿la había conocido realmente alguna vez? La comprensión me golpeó con la fuerza de una tormenta. Había construido mi vida en torno a Dios, pero ¿alguna vez le había permitido construir su vida en mí? ¿Había seguido un camino de fe? ¿O simplemente había seguido un sistema, una estructura, una certeza cómoda que no requería una verdadera entrega? Quise responder. Quise proclamar mi devoción, decir que siempre le había pertenecido. Pero al abrir la boca, no me salió nada. No porque lo hubiera olvidado, sino porque la verdad era innegable. Sabía de él, pero nunca lo había conocido. Y ahora, ante aquel a quien decía servir, comprendí que saber de él nunca era suficiente. La luz ante mí no vaciló ni se apagó. Permaneció firme y resuelta, esperando mi respuesta. Pero ¿cómo podía mentir ante aquel que todo lo sabía? Mi alma ardía con el peso de la revelación. Había pasado toda mi vida entre los muros de la fe, pero nunca los había traspasado para encontrarlo. Y ahora, al borde de la eternidad, esa única verdad desentrañaba todo lo que alguna vez había creído. Me derrumbé bajo el peso de su presencia. No era algo que pudiera resistir, ni quería. Mi alma, despojada de orgullo y pretensiones, yacía desnuda ante él. La luz no vaciló, ni exigió. Simplemente permaneció inquebrantable, esperando una respuesta que no podía dar. Había pasado toda mi vida creyendo que lo conocía, que mi devoción era suficiente, que mis obras contarían a mi favor. Pero en ese momento, nada importaba. Títulos, sermones, rituales, todo se derrumbó ante lo único que realmente importaba. ¿Lo conocía? Quería decir que sí. Quería declarar mi fe, proclamar mi amor a Dios como lo había hecho tantas veces. Pero el peso de la honestidad era demasiado grande. Cada recuerdo de mi ministerio, cada momento de mi servicio, pasaba ante mí, no como prueba de mi devoción, sino como un espejo que exponía mi ceguera. Había hablado de él, pero nunca le había hablado realmente. Había guiado a otros hacia él, pero nunca me había entregado por completo. Mi corazón latía con fuerza con la revelación. La verdad era innegable. Había confundido el conocimiento con la intimidad, la obediencia con la relación. Las lágrimas, si aún pudiera llorar en este estado, habrían brotado de mi alma. Había vivido una vida de fe, pero nunca había conocido verdaderamente a aquel a quien decía seguir. Había predicado sus palabras, pero nunca había escuchado su voz de verdad. Había enseñado a otros a buscarlo, pero nunca lo había buscado con todo mi corazón. Mi mente, mi disciplina, mi dedicación a la iglesia, todo había sido puesto ante él, pero nunca le había entregado lo que más deseaba, a mí.
El peso de mi fracaso era insoportable. Si había dedicado mi vida a servirle y nunca lo había conocido realmente, ¿qué esperanza me quedaba? ¿Qué les pasaba a quienes creían tener la razón, solo para descubrir, demasiado tarde, que nunca le habían pertenecido de verdad? Mi espíritu temblaba al pensarlo. ¿Era este mi juicio? ¿Se me había dado este momento para ver la verdad, solo para ser desechado? La agonía de la incertidumbre me consumía. Había enseñado sobre el cielo toda mi vida, pero ahora, ante aquel que tenía la eternidad en sus manos, me daba cuenta de que nunca había estado seguro de mi verdadera posición. Sin embargo, él no se apartó, no me condenó. Su presencia permaneció, inquebrantable, esperando. Ese instante se prolongó hasta la eternidad, y en él comprendí algo que nunca antes había captado. Él no pedía un registro de mis obras, no me evaluaba en una balanza de justicia. Me preguntaba por mí, mi verdadero yo, no el predicador, ni el sacerdote, ni el maestro de doctrina. Me preguntaba si lo conocía, si mi corazón alguna vez le había pertenecido de verdad, si alguna vez lo había amado no por lo que podía dar, sino por quién era. La respuesta me quemaba por dentro. Quería clamar, arrepentirme, suplicar por otra oportunidad, pero antes de que pudiera hablar, todo cambió. La luz permaneció, pero el mundo a mi alrededor se retorció. El vacío que una vez me había cautivado ahora se expandía hacia algo más, algo que apenas podía comprender. Visiones destellaron ante mí, rápidas e implacables. Vi el mundo que había dejado atrás, pero no era como lo había conocido. Era un mundo velado por el engaño, cubierto por una oscuridad que nadie parecía reconocer. La gente caminaba por sus vidas inconsciente, consumida por distracciones, rutinas, comodidades que los adormecían. Y entonces, vi la iglesia. No era como lo había imaginado. Había grandes edificios, llenos de fieles, voces que se alzaban en cánticos, manos alzadas en alabanza. Sin embargo, algo faltaba. La presencia que ahora sentía, la abrumadora realidad de él, estaba ausente. Los servicios estaban llenos de pasión, pero carecían de poder. Los mensajes eran elocuentes, pero carecían de verdad. Vi a líderes, respetados y admirados, predicando palabras que sonaban santas, pero sus corazones estaban lejos de él. Y lo peor de todo, me vi entre ellos. Yo había sido uno de ellos. Había liderado con sinceridad, pero también lo había hecho sin él. Me había centrado en la enseñanza, en la doctrina, en la estructura de la fe, pero había descuidado lo más importante, la verdadera intimidad con aquel a quien decía servir. Y en ese momento, la horrible verdad me golpeó con fuerza implacable. El mayor engaño no era rechazar a Dios, sino creer que lo conocías cuando nunca lo conocías. Observé a la gente sentada en las bancas, convencida de su salvación, convencida de estar bien con Dios, pero completamente inconsciente de lo lejos que se habían desviado. Vi oraciones pronunciadas sin convicción, sermones pronunciados sin unción, una adoración que conmovía las emociones pero no el espíritu. Era una fe vacía, una ilusión de devoción que había reemplazado la búsqueda genuina de él. Y entonces, vi lo que se avecinaba. El futuro se desplegaba ante mí, y era más aterrador que el vacío en el que me había perdido. Se acercaba un tiempo de separación, un tiempo de refinamiento. Las iglesias que habían abandonado la verdad por la comodidad serían sacudidas. Los líderes que habían buscado la fama por encima de la fidelidad quedarían expuestos, y quienes simplemente habían seguido la religión sin conocerlo, a él quedarían vulnerables. Los días venideros no serían fáciles. Las pruebas, la persecución y el engaño aumentarían, y solo quienes realmente lo conocieran resistirían. Temblé al verlo. ¿Cuántos serían sorprendidos? ¿Cuántos creían estar a salvo, pero nunca lo habían conocido realmente? El peso de la responsabilidad me aplastaba. Había sido uno de ellos, ciego a lo mismo que había dedicado mi vida a enseñar a otros a buscar. Y sin embargo, a pesar de mi fracaso, a pesar de mi ignorancia, él me había dado esta oportunidad. Ver, comprender, elegir. La visión se desvaneció y volví a estar ante él. La luz aún brillaba,
Aún ardía con una santidad que apenas podía soportar. Y de nuevo, la pregunta me llegó, no expresada, sino grabada en lo más profundo de mi alma. ¿Me conoces? Y por primera vez comprendí que la respuesta a esa pregunta determinaría todo. El peso de su pregunta perduraba en la esencia misma de mi ser. Estaba completamente despojado, incapaz de esconderme tras títulos, conocimiento u obras. No había doctrina que recitar, ningún argumento que presentar, ningún ritual que realizar. Solo quedaba la verdad. Y la verdad era esta. Había pasado toda la vida predicando sobre él, pero nunca lo había conocido verdaderamente. Comprenderlo me aplastó, más devastador que cualquier castigo que pudiera haber imaginado. Había creído caminar en su luz, pero ahora, en su presencia, veía cuán distante había estado. Mis labios habían pronunciado su nombre, pero ¿alguna vez mi corazón le había pertenecido? La desesperación me invadió. Este no podía ser el final. Tenía que haber algo que pudiera hacer, algo que pudiera decir para demostrar mi sinceridad, mi devoción. Había dedicado mi vida a la iglesia, sin duda, eso contaba. Había ayudado a otros a encontrar la fe, los había guiado en sus luchas, lo había sacrificado todo por lo que creía que era su servicio. Pero ahora, en la brillantez de su presencia, nada de eso me parecía suficiente. Si me hacía esta pregunta, significaba que faltaba algo. Y si faltaba algo, ¿qué esperanza tenía? Quería suplicar otra oportunidad, implorar misericordia, prometer que si me daban más tiempo lo buscaría con todo mi corazón. Pero no me salían las palabras. No podía mentir. No aquí, no ahora. El peso abrumador de la santidad me envolvía, una pureza tan absoluta que quemó toda ilusión. Y en esa pureza, vi lo único que él había deseado de mí desde siempre. No eran mis obras, mi conocimiento ni mi sacrificio. Era yo, mi corazón, mi amor, mi entrega. La luz no vaciló, ni su presencia retrocedió. No me acusó, no me rechazó. Simplemente esperó, con su pregunta aún resonando en mi alma. El tiempo no existía en ese momento, pero sentí como si hubiera pasado una eternidad antes de que finalmente comprendiera. Él siempre había estado ahí, siempre me había estado llamando, pero había estado demasiado absorto en la religión, el deber, la estructura de la fe, como para escuchar de verdad. Y ahora, me enfrentaba a lo único que nunca había considerado realmente. Si no lo conocía, ¿qué había estado siguiendo todo este tiempo? Una visión se desplegó ante mí una vez más, pero esta vez no era el mundo ni la iglesia lo que veía, sino mi propia vida. Observé como desde fuera, viéndome predicar, aconsejar, orar. Vi los años de estudio, los momentos de duda, las dificultades del liderazgo. Vi a las personas que habían acudido a mí en busca de guía, a quienes habían confiado en mí para mostrarles el camino. Pero entonces, vi algo más. Vi los momentos en que él me había contactado, momentos que había ignorado, desestimado o malinterpretado. Vi oraciones que había pronunciado sin creer realmente, sermones que había predicado sin vivirlos, actos de devoción carentes de verdadero amor. La verdad era innegable. Había estado cerca de él en palabras, pero lejos de él en realidad. Mi fe se había cimentado en el conocimiento, en la tradición, en la obediencia, pero no en la relación. Había seguido un camino que parecía santo, pero nunca había caminado verdaderamente con él. Y ahora me encontraba ante aquel a quien decía servir, y no podía responder a la pregunta más importante de todas. El terror me invadió. Si no lo conocía, ¿qué significaba eso para mí? Mi alma temblaba ante el peso del juicio que se cernía sobre mí. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con consumirme, algo cambió. La luz no se atenuó, ni su presencia flaqueó, pero algo dentro de mí se transformó. Seguía de pie, respirando, consciente. Si estaba aquí, si aún estaba ante él, significaba que mi historia no había terminado. Ante mí se presentaba una decisión, una que siempre había estado ahí, aunque nunca la había visto. Podía permanecer en este estado, sumido en la ilusión de la fe sin verdadera intimidad, o podía entregarme, total y completamente, sin reservas, no a una doctrina,
ni a un sistema, ni a una expectativa, sino a Él. La decisión era solo mía, y en ese momento comprendí que todos mis años de devoción nunca me habían llevado realmente a este punto. Había estado buscando a Dios en mis obras, cuando Él me esperaba en mi corazón. El peso de mi fracaso no desapareció, ni los años de ceguera se deshicieron, pero algo más profundo se arraigó en mí, algo más poderoso que el arrepentimiento. Un anhelo, un hambre, una necesidad innegable. No quería simplemente saber de Él, quería conocerlo, no como una figura distante, ni como un concepto teológico, ni como el tema de mis sermones, sino como la esencia misma de mi existencia. Y en ese momento, mientras mi alma ardía de deseo por aquel a quien había pasado la vida sin comprender, finalmente abrí la boca, y con todo mi ser, susurré la única verdad que me quedaba: quiero conocerte. En el instante en que las palabras salieron de mis labios, el mundo a mi alrededor estalló. La luz, que había sido firme e inquebrantable, se abalanzó sobre mí, consumiendo todo a su paso. El peso de la eternidad se desplomó sobre mí, no como un juicio, sino con una presencia abrumadora e innegable. Era como si cada fibra de mi ser estuviera atrapada por la atracción de algo más grande de lo que jamás había conocido. Ya no estaba en el vacío. Ya no estaba en el espacio entre la vida y la muerte. Estaba en algún lugar más allá del tiempo, más allá de la realidad, más allá de la comprensión. Y por primera vez desde que había cruzado al otro lado, ya no tenía miedo. Las sombras que una vez me rodearon habían desaparecido. Las voces que susurraban acusaciones se habían desvanecido. La oscuridad que amenazaba con consumirme había sido ahuyentada por algo tan poderoso, tan absoluto, que no pude soportarlo. Caí de rodillas, abrumada, deshecha, destrozada por el peso de su presencia. Este no era el Dios de mis estudios. Esta no era la imagen que había construido en mi mente. Esto no era religión. Este era Él, la fuente, el creador, aquel que siempre había existido. Y entonces volvió a hablar, pero esta vez no era una pregunta. Venir. Con esa sola palabra, todo lo que siempre había creído se reescribió. Había pasado mi vida pensando que la salvación se trataba de conocimiento, de justicia, de devoción, pero ahora entendía. No se trataba de lo que yo había hecho, sino de quién era Él. Nunca se había tratado de mis obras. Nunca se había tratado de mi posición. Siempre se había tratado de una sola cosa, una relación. Y en ese instante, cuando su voz me llamó, supe que nada de mi pasado importaba ya. Lo único que importaba era la decisión que tenía ante mí. Me adentraría en lo desconocido, en algo mucho más grande que la doctrina, la tradición o la comprensión. Renunciaría no solo a mis creencias, sino a mi propio ser. La decisión nunca había sido más clara, y por primera vez en mi existencia, no dudé. Di un paso adelante. El peso de su pregunta perduraba en la esencia misma de mi ser. Estaba completamente despojado, incapaz de esconderme tras títulos, conocimiento u obras. No había doctrina que recitar, ningún argumento que presentar, ningún ritual que realizar. Solo quedaba la verdad, y la verdad era esta. Había pasado toda la vida predicando sobre Él, pero nunca lo había conocido verdaderamente. Comprenderlo me aplastó, más devastador que cualquier castigo que pudiera haber imaginado. Había creído caminar en su luz, pero ahora, en su presencia, veía cuán distante había estado. Mis labios habían pronunciado su nombre, pero alguna vez mi corazón le había pertenecido. La desesperación me invadió. Este no podía ser el final. Tenía que haber algo que pudiera hacer, algo que pudiera decir para demostrar mi sinceridad, mi devoción. Había dedicado mi vida a la iglesia. Sin duda, eso contaba. Había ayudado a otros a encontrar la fe. Los había guiado en sus luchas. Lo había sacrificado todo por lo que creía que era su servicio. Pero ahora, en la brillantez de su presencia, nada de eso me parecía suficiente. Si me hacía esta pregunta, significaba que faltaba algo. Y si faltaba algo, ¿qué esperanza tenía? Quería suplicar otra oportunidad, implorar misericordia, prometer que si me daban más tiempo, lo buscaría con todo mi corazón.
pero no me salían las palabras. No podía mentir, no aquí, no ahora. El peso abrumador de la santidad me envolvía, una pureza tan absoluta que quemó toda ilusión. Y en esa pureza vi lo único que Él había deseado de mí desde siempre. No eran mis obras, mi conocimiento ni mi sacrificio. Era yo, mi corazón, mi amor, mi entrega. La luz no vaciló, ni su presencia retrocedió. No me acusó, no me rechazó. Simplemente esperó, con su pregunta aún resonando en mi alma. El tiempo no existía en ese momento, pero sentí como si hubiera pasado una eternidad antes de que finalmente comprendiera. Él siempre había estado ahí, siempre me había estado llamando, pero había estado demasiado absorto en la religión, el deber, la estructura de la fe, como para escuchar de verdad. Y ahora me enfrentaba a lo único que nunca había considerado realmente. Si no lo conocía, ¿qué había estado siguiendo todo este tiempo? Una visión se desplegó ante mí una vez más, pero esta vez no era el mundo ni la iglesia lo que veía, sino mi propia vida. Observé como desde fuera, viéndome predicar, aconsejar, orar. Vi los años de estudio, los momentos de duda, las dificultades del liderazgo. Vi a las personas que habían acudido a mí en busca de guía, a quienes habían confiado en mí para mostrarles el camino. Pero entonces, vi algo más. Vi los momentos en que Él me había contactado, momentos que había ignorado, desestimado o malinterpretado. Vi oraciones que había pronunciado sin creer realmente, sermones que había predicado sin vivirlos, actos de devoción carentes de verdadero amor. La verdad era innegable. Había estado cerca de Él en palabras, pero lejos de Él en realidad. Mi fe se había cimentado en el conocimiento, en la tradición, en la obediencia, pero no en la relación. Había seguido un camino que parecía santo, pero nunca había caminado verdaderamente con Él. Y ahora, me encontraba ante aquel a quien decía servir, y no podía responder a la pregunta más importante de todas. El terror de la comprensión me agarró como un puño de hierro. Había pasado mi vida creyendo que estaba a salvo, creyendo que había hecho suficiente. Pero ahora, despojada de toda ilusión, veía mi fe tal como era, una sombra de lo que debería haber sido, una estructura sin cimientos, una devoción sin intimidad. Había caminado a la luz de la tradición, pero nunca había entrado en el fuego de la verdadera entrega. Y en ese momento, con su presencia ante mí, supe, había estado perdida todo el tiempo. Intenté recordar cada momento de mi pasado donde había hablado de Él, donde había enseñado sobre su amor, donde había hecho creer a otros que iban por buen camino. ¿Los había engañado? ¿Los había descarriado? No, mis palabras no eran mentiras, pero habían sido incompletas. Les había enseñado sobre Él, pero nunca les había mostrado cómo conocerlo verdaderamente, porque nunca me había conocido a mí mismo. Un peso como nunca antes había sentido me oprimió. Si había fallado, ¿qué habría pasado con quienes habían confiado en mí? ¿Qué habría pasado con quienes habían cimentado su fe en mis palabras, con quienes habían seguido mis enseñanzas? ¿Estarían algún día aquí, como yo, perdidos en el vacío, dándose cuenta demasiado tarde de que nunca lo habían conocido realmente? El pensamiento me atravesó con una fuerza insoportable. No solo me había fallado a mí mismo, sino que les había fallado a ellos. Sin embargo, en medio de mi agonía, su presencia permaneció. No me dio la espalda, no me rechazó. Simplemente permaneció allí, esperando, con su luz inquebrantable. En ese momento, comprendí algo que nunca antes había captado. No me hacía esta pregunta para condenarme. No me estaba revelando mi fracaso para dejarme de lado. Me estaba dando algo que nunca había conocido realmente. Una oportunidad de elegirlo. No en la doctrina, no en el servicio, sino en el amor. Un nuevo tipo de miedo se apoderó de mí. No el miedo al juicio, ni el miedo a ser rechazado, sino el miedo a perder este momento. El miedo a dejar escapar otra oportunidad. Durante años, había estado ciego, pero ahora, mis ojos estaban abiertos. La decisión estaba ante mí, clara e innegable. Y por primera vez en mi vida, vi lo que realmente importaba. Caí de rodillas, abrumado por el peso de mi propia ceguera. Mi voz temblaba al hablar, no por obligación ni por miedo,
sino por algo más profundo, la desesperación. Quiero conocerte. Las palabras fueron apenas un susurro, pero resonaron en la inmensidad de la eternidad. Y en el instante en que salieron de mis labios, todo cambió. Una fuerza como ninguna otra que hubiera conocido surgió a mi alrededor. La luz, que había sido firme e inmóvil, de repente latió con un poder inimaginable. La sentí moverse, no hacia mí, sino a través de mí. No destruyó ni consumió, sino que refinó. Me creía fiel, pero en ese momento vi lo que era la verdadera fe. No era conocimiento, no era servicio, no era el acto de guiar a otros, era entrega. Y por primera vez, me rendí. No solo con palabras, ni con pensamientos, sino en lo más profundo de mi ser. Toda ilusión de control, todo intento de justificarme, todo atisbo de orgullo al que me había aferrado, desapareció. No me quedaba nada más que él. Y en esa nada, encontré lo que había buscado toda mi vida. Vi destellos de mi pasado, pero ya no me atormentaban. No eran recordatorios de fracaso, sino de gracia. Cada vez que lo había ignorado, cada vez que había priorizado el deber sobre la relación, él seguía ahí, esperando, y ahora estaba aquí, llamándome, no con ira, no con rechazo, sino con amor. Las sombras que una vez susurraron en el vacío desaparecieron. El peso de mi fracaso se alivió. El fuego de su presencia quemó todo lo que me separaba de él. Y al estar allí, al contemplar la inmensidad de su ser, lo supe. Ven, dijo. Y esta vez, no lo dudé. Avancé hacia lo desconocido, hacia la única verdad que siempre había importado. En el momento en que di un paso al frente, todo a mi alrededor cambió. El fuego de su presencia no me consumió, sino que me transformó. Toda falsa creencia, toda confianza en mi propio entendimiento, toda ilusión de rectitud se desmoronó. Me había pasado la vida pensando que la fe se trataba de conocimiento, de obediencia, de guiar a otros hacia Dios. Pero ahora, en la plenitud de su presencia, comprendí la única verdad que se me había escapado durante todos estos años. La fe no se trataba de lo que había hecho por él, sino de si alguna vez lo había conocido verdaderamente. El peso de esa verdad se apoderó de mi alma. ¿Cuántas personas vivían como yo? ¿Cuántas creían que su devoción, su servicio y sus obras religiosas serían suficientes? ¿Cuántas estarían un día en mi misma situación, dándose cuenta demasiado tarde de que habían pasado su vida en la ilusión de la fe, en lugar de en una verdadera relación? Ese pensamiento me apoderó de una urgencia que nunca antes había sentido. Siempre había creído que estaba guiando a la gente hacia Dios, pero ¿las estaba guiando hacia Él o simplemente hacia el marco religioso que lo rodeaba? Visiones se desplegaron ante mí una vez más. Vi el mundo, no como parecía, sino como realmente era. Había quienes lo conocían de verdad, aquellos cuyas vidas no estaban marcadas por títulos ni tradiciones, sino por la intimidad con el Creador. Su fe no se basaba en rituales, sino en la entrega. Su amor por Él no era una obligación, sino un deseo ardiente y devorador. Eran pocos, ocultos a simple vista, desapercibidos para el mundo, pero profundamente conocidos por Él. Y luego estaban los otros, las multitudes, los que se llamaban fieles, pero nunca habían conocido realmente a aquel a quien decían seguir. Llenaban iglesias, cantaban canciones, pronunciaban su nombre, pero sus corazones estaban lejos de Él. Una profunda tristeza me invadió mientras observaba. Yo había sido uno de ellos. Pensé que el conocimiento era suficiente, que mis años de estudio y servicio asegurarían mi lugar con Él, pero había estado ciego. Y ahora veía. Muchos seguían el mismo camino, sin percatarse del peligro hasta que era demasiado tarde. Creían estar a salvo, pero estaban perdidos. Y lo peor de todo, muchos ni siquiera lo comprenderían, pero había esperanza. La luz ante mí latía, irradiando un amor tan intenso que era casi insoportable. Por eso me habían traído aquí, no para condenarme ni para desesperarme, sino para recibir una revelación. Si mis ojos se habían abierto, otros aún podrían despertar. El engaño que me había mantenido cautiva no tenía por qué mantenerlos también. Aún había tiempo, pero solo para quienes eligieran ver. Una sensación de urgencia me ardía por dentro. Había perdido tanto tiempo.
Había dedicado mi vida a la idea de Dios en lugar de a Dios mismo. Pero ahora, todo era diferente. No había vuelta atrás a la vida que había vivido antes. Si quería regresar, si quería despertar de nuevo en el mundo de los vivos, no podía callarme. Esta verdad tenía que ser dicha, tenía que ser declarada, costara lo que costara. Me volví hacia la luz, hacia aquel que me había despojado de toda falsedad y me había dejado solo con la verdad. Mi corazón temblaba ante el peso de la decisión que tenía ante mí. Si me habían dado esta oportunidad de ver, no podía desperdiciarla. Si iba a regresar, no podía ser por mi propio bien. Tenía que ser por aquellos que aún dormían, aún ciegos, aún creyendo que su fe era suficiente cuando, en realidad, nunca lo habían conocido verdaderamente. Entonces, volvió a hablar. Su voz no era fuerte ni áspera, pero tenía más fuerza que cualquier otra que hubiera escuchado jamás. Resonó en lo más profundo de mi ser, innegable y absoluta. Ir. Sabía lo que quería decir. Había vislumbrado la realidad, una verdad que pocos conocían. Y ahora tenía una opción. Llevar esa verdad conmigo, decirla, advertir a quienes aún tenían tiempo de despertar, o quedarme, descansar en su presencia, dejar atrás el mundo y abrazar la eternidad que se extendía ante mí. Anhelaba quedarme. La paz, la presencia, el amor abrumador que me rodeaba, era diferente a todo lo que había conocido. Allí no había dolor, ni duda, ni sufrimiento. Por primera vez en mi existencia, me sentía completo. Pero al estar en presencia de aquel que me había llamado, supe que mi tarea aún no había terminado. Aún había quienes necesitaban escuchar, quienes necesitaban ver, quienes necesitaban despertar antes de que fuera demasiado tarde. Bajé la cabeza, con el alma temblando por el peso de mi respuesta. No sabía qué me esperaba al otro lado. No sabía si la gente me creería, si me escucharía, si me entendería. Pero nada de eso importaba ya. Mi vida ya no me pertenecía. Sí, susurré. Y con esa sola palabra, todo a mi alrededor se hizo añicos. La luz, la presencia, la inmensidad de la eternidad, todo se desmoronó en un instante. Sentí que me jalaban, me arrastraban, me arrancaban del infinito de vuelta a lo finito. La paz que había conocido se desvaneció, reemplazada por algo áspero, algo pesado, algo que una vez llamé vida. Un dolor me recorrió el cuerpo, una sensación aguda e insoportable, mientras el aire volvía a llenar mis pulmones. Jadeé, con el cuerpo sacudiéndose violentamente. El sonido de voces llenó el espacio a mi alrededor, urgentes, frenéticas, incrédulas. Abrí los ojos de golpe, cegados por las intensas luces fluorescentes sobre mí. Había vuelto. Estaba en un hospital, y estaba vivo. La habitación era un caos. Las máquinas pitaban descontroladamente. Médicos y enfermeras corrían a mi alrededor. Mi familia sollozaba incrédula. Alguien gritó que hacía unos momentos no tenía pulso. Alguien más susurró que era imposible. Pero yo sabía la verdad. Me había ido. Había visto lo que había más allá. Y ahora, contra toda lógica, había regresado. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca y la voz débil. Mi mente luchaba por comprender lo que acababa de suceder. En un momento, estaba en presencia del Todopoderoso. Al siguiente, jadeaba en busca de aire en un cuerpo que debería haber muerto. Pero no había tiempo para la conmoción. No había tiempo para preguntas. Solo había una cosa que importaba ahora. Tenía que decírselo. Tenía que contárselo a todo el mundo. Me quedé allí, jadeando, con el cuerpo débil, mi mente luchando por comprender el peso de lo que acababa de suceder. Las luces fluorescentes sobre mí eran duras, demasiado brillantes, demasiado artificiales comparadas con la presencia que acababa de dejar. Mi pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales e irregulares. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, como si intentara demostrar que realmente latía una vez más. Voces llenaban el aire, urgentes y frenéticas. Podía oír a mi familia sollozando, sus manos apretadas contra las mías. Los médicos y las enfermeras hablaban en voz baja, incrédulas. Sus palabras se fundían en un zumbido distante. Intentaban comprender lo que acababa de ocurrir, pero no podían. Ninguno de ellos podía.
porque no habían visto lo que yo había visto. No habían estado ante él. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca, mi cuerpo demasiado débil para articular palabras. Necesitaba que supieran, necesitaba que escucharan lo que acababa de experimentar, lo que acababa de aprender. Pero ¿cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía tomar algo tan vasto, tan incomprensible para la humanidad, y reducirlo a meras palabras? La pregunta me quemaba por dentro, oprimiendo mi alma con una urgencia que nunca antes había sentido. Se me había dado una segunda oportunidad, no para mí, sino para ellos, para aquellos que aún dormían, aún ciegos, que aún creían estar a salvo cuando en realidad nunca lo habían conocido de verdad. Una enfermera se inclinó sobre mí, comprobando mis constantes vitales, pálida por la sorpresa. Tú no respirabas, susurró. Te habías ido. No me hacía una pregunta. Estaba afirmando un hecho. Había estado muerta. Y, sin embargo, allí estaba, respirando, consciente. Lo imposible había sucedido, pero sabía que no debía llamarlo imposible. Esto no era un milagro médico. Era una orden, una misión, un llamado. Forcé mis labios a moverse. Mi voz apenas fue un susurro. Las palabras me dejaron sin aliento, pero tenían más peso que cualquier cosa que hubiera dicho en mi vida. Mi familia se quedó sin aliento. Algunos lloraron con más fuerza. Otros simplemente se quedaron mirando, incapaces de procesar lo que acababa de decir. Pero pude verlo en sus ojos. La duda, el miedo, la vacilación. Estaban aliviados de que estuviera vivo, pero aún no entendían por qué había regresado. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo protestó, aún débil por lo que me acababa de pasar. Me dolían los músculos, sentía el pecho pesado, pero nada importaba. No tenía tiempo para descansar. No tenía tiempo para recuperarme. El momento que me habían dado era fugaz, y tenía que aprovecharlo mientras aún pudiera. Necesitaba hablar. Necesitaba contarles lo que había visto. Reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, susurré de nuevo. Esta vez con más urgencia. No lo entiendes. Estuve allí. Lo vi. Y me hizo una pregunta. Mi voz temblaba al decirlo. El recuerdo aún fresco, aún grabado en mi alma. El peso de ese momento, de esa simple pregunta, lo había cambiado todo. Había destrozado toda ilusión, toda falsa sensación de seguridad que alguna vez había albergado. Y ahora, tenía que compartir esa verdad, sin importar lo que me costara. La habitación se sumió en un silencio inquietante. Mis palabras flotaban en el aire, pesadas, innegables. Mi familia me miraba como si quisieran creerme, pero no supieran cómo. Los médicos, las enfermeras, se miraban entre sí con el escepticismo reflejado en sus rostros. Les habían enseñado a creer en la ciencia, en la lógica, en cosas explicables. Pero lo que me había sucedido desafiaba toda explicación, y lo veía en sus ojos. Tenían miedo de lo que mis palabras pudieran significar. Respiré lenta y temblorosamente, sintiendo el peso de sus miradas sobre mí. Sabía lo que pensaban. Quizás lo había imaginado. Quizás era un sueño, una alucinación, un truco mental provocado por la falta de oxígeno. Pero sabía la verdad. Había sido más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. Y no podía, no quería, permitir que sus dudas me silenciaran. Me volví primero hacia mi familia, observando sus rostros, buscando algo, cualquier cosa, que indicara que realmente me escuchaban. Me hizo una pregunta, repetí, con la voz más fuerte esta vez, y era la única pregunta que importaba. Mi madre se agarró el pecho, con los ojos abiertos por el miedo y la sorpresa. Mi padre tragó saliva con dificultad, con una expresión indescifrable. Los demás en la sala se removieron, incómodos, como si algo en su interior supiera que decía la verdad, pero no quisieran afrontarla. Me preguntó si lo conocía. Continué, con la voz quebrada por el peso de esas palabras. No si lo había servido, no si había predicado sobre él, no si había seguido las reglas. Me preguntó si lo conocía, y no pude responderle. Mis propias palabras me inundaron de tristeza. Incluso ahora, incluso después de todo, el dolor de esa revelación seguía latente. Nunca dejaría de atormentarme.
El silencio en la sala se hizo más profundo. Nadie habló. Nadie se movió. Algunos comprendían la gravedad de lo que decía. Otros no. Pero tenía que seguir hablando. Me creyeran o no. Lo aceptaran o no. Me habían enviado de vuelta para este momento. Me habían dado esta oportunidad de decir la verdad, y no la desperdiciaría. No me preguntaba por mi título. Dije con voz apremiante. No me preguntaba por mi conocimiento de las Escrituras. No me preguntaba por las miles de oraciones que había recitado. Me preguntaba si alguna vez lo había conocido de verdad. Y no lo había conocido. Había dedicado mi vida a servir a la idea de él, pero nunca lo había buscado por quien realmente era. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Mi familia aún me miraba con una mezcla de asombro e incredulidad, pero en el fondo podía verlo. La pregunta se arraigaba en sus corazones. Era la pregunta que nadie quería hacerse, la pregunta que lo desentrañaba todo. Y entonces dije lo único que realmente importaba. Y ahora tengo que preguntarte, ¿lo conoces? El peso de mi pregunta llenó la sala, oprimiendo a todos como una fuerza invisible. Podía verlo en sus rostros. El miedo, la vacilación, la lucha por apartarlo. Algunos bajaron la mirada, evitando mi mirada, mientras que otros se removieron incómodos, como si mis palabras hubieran desenterrado algo que no estaban listos para afrontar. Pero no podía detenerme ahora. La urgencia en mi alma era demasiado grande. Me había sido dado este momento y no lo desperdiciaría. Las lágrimas inundaron los ojos de mi madre. Sus labios temblaban como si quisiera decir algo pero no pudiera. Mi padre tenía las manos apretadas en puños a los costados, la mandíbula apretada y una expresión indescifrable. Otras voces en la habitación susurraban entre sí, algunas preocupadas, otras incrédulas. Los médicos y las enfermeras, aunque seguían allí, comenzaban a retroceder, como si lo que estuviera sucediendo allí estuviera más allá de su comprensión. Sé lo que estás pensando, dije con voz ronca pero firme. ¿Quieres creer que esto fue solo un sueño? Que mi mente me jugó una mala pasada, que estaba alucinando porque estaba a punto de morir. Pero sabes que no es cierto, porque en el fondo, tú también lo sientes. Sientes el peso de esta pregunta oprimiendo tu alma, igual que oprimió la mía. Solté un suspiro tembloroso. Mi cuerpo aún estaba débil por todo lo que acababa de soportar, pero me obligué a seguir adelante. Me presenté ante él, continué, y en ese momento, todo lo que creía saber desapareció. Mis títulos no importaban, mis años de servicio no importaban, las oraciones que había memorizado, las escrituras que había estudiado, los sermones que había predicado, nada de eso importaba. Lo único que importaba era si realmente lo había conocido, y no lo había conocido. Un sollozo ahogado escapó de mi madre, llevándose las manos a la boca mientras luchaba por contener la emoción que la invadía. Mi padre retrocedió lentamente, sacudiendo la cabeza como si intentara acallar las palabras. Pero pude ver la verdad en sus ojos. Había pasado toda su vida creyendo que estaba en el camino correcto, y ahora ya no estaba tan seguro. «¿Crees que tienes tiempo?», dije, con la voz cada vez más pesada. «¿Crees que porque vas a la iglesia, porque rezas antes de comer, porque crees en Dios, estás a salvo? Pero te digo ahora, puedes hacer todas esas cosas y aún así no conocerlo. Puedes seguir las reglas y aún así no tener una verdadera relación con Él. Y un día estarás ante Él, como yo, y Él te hará la misma pregunta». El aire en la habitación estaba cargado de tensión. Nadie hablaba, nadie se movía, pero podía sentir el cambio. Algunos empezaban a comprender, otros aún tenían miedo, pero la verdad ya no era algo que pudieran ignorar. Respiré hondo, con el pecho dolorido y el cuerpo aún luchando por recuperarse de lo sucedido. Pero mi espíritu, mi alma, nunca se había sentido más vivo. Nunca había hablado con tanta convicción, con tanta seguridad, en todos mis años de ministerio, porque antes predicaba palabras, ahora decía la verdad. Me dieron una opción. Continué con voz firme a pesar de la debilidad de mi cuerpo. Cuando estuve ante él, supe que no era digno. Sabía que había pasado mi vida sirviendo a una imagen de él en lugar de a él, y sin embargo, me dio la oportunidad de regresar.
No por mí, sino por ustedes. Por todos los que aún duermen, que aún viven bajo la ilusión de estar a salvo cuando, en realidad, no lo están. Un silencio denso llenó el espacio. Algunos querían creerme. Lo veía en sus rostros. Pero creer requería un cambio. Y el cambio era aterrador. Aceptar lo que decía significaba que debían reexaminar todo aquello en lo que habían cimentado su fe. Significaba que debían afrontar la posibilidad de haberse equivocado. Y la mayoría de la gente no estaba preparada para eso. Tragué saliva con fuerza, reprimiendo la emoción que amenazaba con abrumarme. No tienes que creerme, dije con la voz más suave. Pero debes hacerte la pregunta, porque un día estarás ante él. Y en ese momento, no podrás escudarte en excusas. No podrás decir, no lo sabía, porque ahora sí lo sabes. Miré a mi alrededor, fijando la mirada en cada persona individualmente. ¿Lo conoces?, pregunté de nuevo casi en un susurro. No en teoría, no según la tradición, pero en verdad, porque si no lo conoces, no estás listo, y el tiempo no está garantizado. El peso de mis palabras se posó en sus corazones como una nube de tormenta en el horizonte. Nadie habló, nadie se atrevió a moverse. Ahora podía verlo, la batalla que se libraba en su interior, la guerra entre lo que siempre habían creído y lo que en su espíritu sabían que era verdad. Era la misma batalla que yo había librado, la misma ceguera en la que había vivido, la misma aterradora comprensión que me había visto obligado a afrontar. Una a una, sus expresiones cambiaron, algunas con tristeza, otras con miedo, otras con ira, porque la verdad no era cómoda, no era fácil, y les exigía algo. El médico que había estado observando los monitores dio un paso adelante, vacilante. «Te habías ido», dijo, con la voz apenas un susurro. «Médicamente no deberías estar aquí, pero estás». Su mirada se clavó en la mía, un intercambio tácito entre nosotros. «¿Lo que viste, crees que fue real?». Lo miré a los ojos, sin pestañear. Fue más real que este momento, más real que cualquier cosa que haya conocido. Su rostro palideció. Se dio la vuelta, sacudiendo la cabeza, como si intentara comprenderlo todo. Pero yo sabía la verdad. Él ya la había presentido. Ya había visto lo suficiente para saber que lo que yo decía no podía ignorarse. Y ellos tampoco pudieron. El peso de mi misión recaía plenamente sobre mí. Había sido enviado de vuelta, no para vivir como antes, sino para hablar, para despertar a quienes aún estaban ciegos. Y ahora sabía que esto no sería fácil. Algunos me escucharían, otros lo rechazarían, algunos incluso me odiarían por ello, pero nada de eso importaba. Lo que importaba era la verdad. Había visto lo que había más allá de la muerte. Había estado ante aquel que tenía la eternidad en sus manos, y ahora tenía la oportunidad de advertir a otros antes de que fuera demasiado tarde. No lo desperdiciaría. Un profundo silencio llenó la sala, prolongándose hasta lo que parecía una eternidad. Nadie sabía qué decir. Nadie se atrevía a romper el peso del momento. Pero yo podía verlo. La guerra en sus ojos, la lucha entre la fe y el miedo. Algunos querían apartar mis palabras, descartarlas como delirio o producto de una mente moribunda. Pero la verdad ya había echado raíces. La habían oído, la habían sentido. Y ahora nunca los abandonaría. Me habían dado una segunda oportunidad, pero sabía que la mayoría no la tendría. Algunos morirían creyendo estar a salvo, solo para descubrir, demasiado tarde, que nunca lo habían conocido de verdad. Ese pensamiento me apoderó del alma con una urgencia incontenible. Tenía que hablar más alto, tenía que llegar a más personas, porque esto no se trataba solo de mí, se trataba de todos los que aún respiraban, pero aún no habían visto la verdad. «¿Crees que tienes tiempo?», dije con la voz ronca por la emoción. «Pero te digo que no lo tienes». Mi padre se estremeció al oír mis palabras. Mi madre se secó las lágrimas silenciosas, y el médico que una vez me había dado de alta, ahora estaba paralizado, con los puños apretados a los costados. Me volví hacia cada uno de ellos, fijando mi mirada en cada persona en la habitación. «Algún día estarás donde yo estuve, y cuando llegue ese momento, nada más importará, ni tu trabajo,
ni tu reputación, ni tus logros. Lo único que importará es si lo conociste. Un suspiro me recorrió el cuerpo, y por primera vez desde mi regreso, lo sentí. El peso del cielo presionando contra el mundo de los vivos. Era como si la eternidad misma contuviera la respiración, esperando su respuesta, esperando su elección. No tienes que creerme, dije, con la voz apenas un susurro. Pero pregúntale tú mismo. Búscalo mientras puedas, porque llegará el día en que la pregunta ya no te corresponda responderla. Y con eso, la elección ya no era mía, era de ellos. El peso de mis palabras se asentó en el silencio, pero sabía que mi misión no había terminado. Se había dicho la verdad, pero ahora, cada persona que la había escuchado, tenía que decidir qué hacer con ella. Esa era la parte aterradora, la decisión. Porque saber la verdad no bastaba, escucharla no bastaba, ni siquiera creerla bastaba. Lo único que importaba era lo que hicieran a continuación. Me habían dado una segunda oportunidad, pero la mayoría de la gente no la tendría. Y esa realidad ardía en mi interior como un fuego inextinguible. Esto no era solo una historia. No pretendía inspirar emociones fugaces antes de ser olvidadas. Era un llamado a despertar. Un llamado a elegirlo a él antes de que fuera demasiado tarde. Si aún respiras, aún tienes tiempo. Pero el tiempo no es infinito. Nadie tiene garantizado otro día, otro momento. Creí estar lista hasta que me presenté ante él y comprendí la aterradora verdad. No lo estaba. Y por eso tuve que regresar. Para contarte lo que vi. Para hacerte la pregunta que un día lo determinará todo. ¿Lo conoces? No en teoría. No en tradición, no en palabras dichas de memoria. ¿De verdad lo conoces? Porque un día, él te lo preguntará. Y cuando llegue ese momento, no habrá segundas oportunidades, ni explicaciones, ni justificaciones. Solo la verdad. No se trata de religión. No se trata de la frecuencia con la que asistas a la iglesia. No se trata de cuántas escrituras puedas recitar. Se trata de una relación. Y esa relación está disponible para ti ahora, si lo buscas, pero debes hacerlo con todo tu corazón. No mañana, no algún día, ahora. Si este mensaje te ha hablado, si sientes ese peso en tu corazón, no lo ignores. Él te está llamando. Siempre te ha estado llamando. La pregunta es, ¿responderás? Si estás listo para buscarlo, empieza hoy. No esperes. Abre tu corazón. Háblale, no con oraciones ensayadas, sino con la verdad. Pídele que se te revele. Y él Y si no lo quieres hará. Recorrer este camino solo, si quieres seguir descubriendo la verdad y profundizando tu fe, entonces únete a mí. Suscríbete a este canal y sigue este camino conmigo. No solo para escuchar, sino para recorrerlo juntos. Para buscarlo, para conocerlo, para seguirlo. Porque al final de todo, esto es lo único que importa. Gracias por permitirme compartir esto con ustedes. Gracias por escuchar, por abrir su corazón, por atreverse a afrontar la pregunta que la mayoría de la gente evita. Ruego para que lo encuentres, que lo conozcas verdaderamente, porque Él te está esperando. Y yo estaré aquí, caminando este camino contigo. Dios te bendiga, y nos vemos pronto.